Buenos días, hermanos. Hermoso día, día del Señor, y todos los días son hermosos. Desde el día que Cristo cambió nuestras vidas, cambió todo nuestro ser. Amén. En esta mañana, el título que le puse a esta reflexión es: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos. Qué presente es esta palabra hoy, no solamente en el momento que la escribió Isaías, sino también cuando el Señor vino y leyó en la Escritura en medio de su pueblo. Y hoy podemos decir también que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, sobre su iglesia, que nos envía a dar buenas nuevas a aquellos que están abatidos, quebrantados, solos, angustiados, débiles, que necesitan de Jesús. Amén. Por eso le puse en esta mañana este título. Sé que en este tiempo estamos viviendo un tiempo difícil, y yo pensé en esta mañana lo que también dice en la Escritura acerca de que tenemos este tesoro, que es Cristo en nosotros, en vasos de barro, el cual somos nosotros, el cual estamos atribulados, dice la palabra, en todas situaciones. Y hoy, en este tiempo de pandemia, en este tiempo que creo que estamos a las puertas de los últimos tiempos, donde se dan muchos acontecimientos, donde podemos ver también que la venida de Jesús está cerca y que la venida de Cristo está pronto. Como dice en la Escritura, también la iglesia dice ven, Señor, y creemos también que era el mensaje también de aquellos tiempos, cuando era el saludo de los hermanos, diciéndose Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Creo que podemos en este tiempo más que nunca decirnos a los hermanos Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, al hablar de esto y ver la situación que estamos pasando, de esta pandemia, de ver tanto dolor y tanta tristeza en medio de este mundo. Hoy dieron los cálculos más o menos de cuántas personas murieron en el mundo. Dice que murió alrededor de 4,5 millones de personas en el mundo. Es una cifra enorme de personas que han muerto por el COVID. Así que es tremendo, parecería que se desató una guerra y aún desapareció una nación. Hay naciones que tienen 2, 3 millones o 4. Desapareció toda una nación acerca de esta peste, de este virus. Así que al ver lo que está sucediendo, podemos decir que a muchos les ha afectado este virus. Y yo en esta semana, el Señor me habló a través de esta palabra y quiero compartirla para poder comenzar. Esto está en 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Y vamos a leer también Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamiento en Cristo Jesús.
Amén. Estos son los dos versículos claves en esta mañana del mensaje. Estamos viendo que en este tiempo estas situaciones de ansiedad se han dado en muchos. Por eso decía que tenemos este tesoro en vaso de barro, el cual somos nosotros. Así que esto no solamente le afecta a las personas del mundo, sino también a los hijos de Dios, porque aquí el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, habla acerca de no estar afanado, sino que vengamos ante el Señor y oremos y oremos por cada petición, pero también dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. Así que también aparentemente se ven que los cristianos también tienen estas situaciones de ansiedad también, el consejo del apóstol Pedro, en el cual está diciendo echando toda ansiedad sobre Él. Ahora, la ansiedad es algo normal en la vida de los hombres. Yo creo que hay dos tipos de ansiedades. Una es la normal, la que podemos tener todo en cuanto, no sé, a dar un examen en el colegio o nos presentamos por primera vez en una entrevista de trabajo, o tenemos que predicar, porque a mí me ha pasado la primera vez que tenía que dar una charla en el grupo casero. La verdad, me costaba, estaba muy ansioso, y estas son cosas normales que le pasan a cada uno de nosotros, las ansiedades. Pero esto se termina en el momento que hacemos lo que debemos hacer y pasan. Pero hay otras ansiedades, las cuales pueden venir a través de situaciones, sea de enfermedades, tribulaciones, problemas, conflictos en la familia, en el matrimonio, enfermedades, cosas que suceden. Y eso hace que nosotros abramos puertas. Hay situaciones donde abrimos puertas a demonios, situaciones donde abrimos puertas a temores, a pánico, a depresiones, a ansiedades, y ahí también se enferma no solamente nuestro espíritu, sino nuestra alma, nuestra mente y aún el cuerpo. ¿Por qué? Porque esta ansiedad sigue. Esto sí es malo, pero yo no voy a hablar en esta mañana de la ansiedad normal, sino de la ansiedad, la que puede traer ataduras en la vida del cristiano, de los hijos de Dios, que no son buenas, y que aquí el apóstol Pedro nos está llamando y nos está dando un consejo, que echemos toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. Vemos que este tiempo no ha sido fácil. El encierro, el estar ahí aislado. Muchas personas se han puesto muy ansiosas sin saber qué poder hacer en todo este tiempo. ¿Hola? Sí. Gracias a Dios, hoy, de alguna manera, a través de este tiempo que hay vacunas y se están abriendo muchos lugares y parecería que estaríamos volviendo de alguna manera a la normalidad, tampoco nosotros como hijos de Dios ponemos nuestra mirada o nuestra salvación en la vacuna, porque en realidad, como dice la Escritura, así que vivamos o que moramos, del Señor somos. Así que hemos pasado de muerte a vida, ya estamos con el Señor. Mi socorro no viene de la vacuna, mi socorro viene de Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Y en los días contados en esta tierra, Él lo tiene. Él es el que me da vida, Él sabe cuánto voy a vivir. Así que yo tengo camino en esa paz que el Señor me ha dado. Pero no puedo negar que de alguna manera, como decía Oscar Marcelino en sus últimas prédicas hablando del peregrino, también este peregrino tenía una mochila que llevaba sin saber que eran sus pecados
y que él tenía que buscar esa ciudad que era la ciudad celestial. Amén. Bien, así que yo quiero hablarte de esto en esta mañana. Hice más o menos 7 puntos que debemos hablar en esta mañana. El primer punto que le puse es, la pregunta es ¿cómo hacemos para librarnos de esta ansiedad? La primera pregunta es ¿cómo hacemos para librarnos de esta ansiedad? Es muy claro porque aquí el apóstol Pedro lo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Ahí la pregunta está de alguna manera contestada, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Y es a través de la oración. Eso es, a través de la oración nosotros nos acercamos a él y oramos, entregándole, como dice también en Filipenses, que por nada estéis afanosos, sino que sea conocida delante de él con oración y ruego toda petición. Así que el elemento clave, importante para librarnos de toda ansiedad en nuestra vida, para que esto no siga avanzando en nuestra vida, el punto importante es la oración. Entonces le podés decir al hermano, eso es la oración. Mirale, decile, es la oración. Es la oración. Eso es. Es muy importante la oración. Que podamos orar. Porque así lo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Pero ahí está, eso no queda solamente ahí. Es necesario orar. Invocar el nombre del Señor y venir delante de él y orar. Esto es lo que el apóstol Pedro dice. Y debemos echar toda ansiedad. El segundo punto es también la oración, pero una oración sincera. Miren, es muy importante. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice algo importante. Esta es la fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Y en el otro versículo dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Hay 2 elementos acá muy importantes, porque cualquiera puede orar, pero puede ser un rezo. El rezo es otra cosa, no es una oración, es algo que está repetitivo nada más, pero la oración es hablar con Dios. Entonces, al hablar con Dios, significa que yo tengo un diálogo con el Padre. Pero, ¿cuál es el otro elemento? El elemento primero que aquí nos dice, como también para nuestra salvación, es que debemos abrir nuestra boca. Debemos confesar con nuestra boca. Este es el primer elemento. Y el segundo elemento es que debemos creer, porque dice, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Y cuál es la justicia? La de Cristo, la que nos hizo libre. Entonces, si está el rezo, de alguna manera como un loro, como alguien que repite algunas palabras, no es suficiente. Es necesario que creamos, que al orar creemos, que el Señor le entregamos toda carga en él. Amén. Miren, es muy importante esto, porque a veces oramos, pero no somos sinceros. Andamos en la vida y hablamos, pero no decimos toda la verdad de las cosas. Yo recuerdo que cuando empezó esta situación con la vida de mi familia, cuando nos convertimos y mi hermano estaba separado, a mí se me empezó a caer el pelo. Ahora se me cayó normal, ¿no? Por la edad. Pero
ese tiempo, cuando yo tenía 20 y pico de años, tenía una porra, tenía mucho pelo, pero se me empezó a caer, pero mucho pelo, manchones, y fui al dermatólogo, y una dermatóloga. Entonces, lo primero que me dice la dermatóloga, algún fallecimiento, separación, algún problema laboral, alguna crisis. Yo dije, no, nada. Le dije, hasta podía predicarle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y la que necesita es usted, el Señor, no yo. Entonces, yo ahí estaba de una manera diciendo, no, a mí no me pasa nada, yo estoy en Cristo y es suficiente. Y no estoy diciendo que no es así, es verdad, es verdad. Pero cuando salimos del consultorio, porque había entrado con Claudia, mi esposa, me dice Claudia, Oscar, ¿y la separación de tu hermano? ¿Y la hipoteca de tu padre, de tu casa? ¿Y las situaciones que estás viviendo? Yo lo estaba negando de alguna manera, porque a mí me estaban haciendo mal. Yo tenía una mochila ahí. Los cristianos, por eso, tenemos este tesoro en vaso de barro. Los cristianos también se llenan de situaciones de nervio, de angustia. Pablo dice también en la carta a los Corintios, también, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Pero él estaba hablando de debilidades, de angustia, de tristeza, porque eso padecemos también los cristianos. Se padece, se sufre, pero tenemos uno que nos acompaña, que es el Señor, el Espíritu de Cristo. Pero claro, Él nos dice, como también nos dice el apóstol Pablo, y nos recuerda, y yo le estoy recordando también a ustedes, que siempre debemos ser sinceros en nuestra oración y de poder decirle, Señor, verdaderamente yo quiero echar toda carga, toda ansiedad, Señor, porque sé que estoy en el mundo. Jesús dijo en su oración al Padre, Señor, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo, porque estamos en este mundo y padecemos como padecen muchas personas también. Pero tenemos a alguien que está con nosotros y el apóstol Pedro lo sabía y lo dice ahí, eches toda vuestra ansiedad sobre Él. Ahora, tu oración tiene que ser sincera, que este es el segundo punto. Primero puse la oración, segundo, debe ser una oración sincera ante el Señor. Que confieses con tu boca y que también creas en tu corazón, que al levantarte de ese lugar, porque crees en el Señor, vas a sentir que ese peso, esa carga, esa mochila que tenés, la vas a dejar ahí en el Señor. Y vas a decir, yo me levanto, renuncio a estas situaciones, ya no quiero pelear más. Y pueden ser situaciones familiares, pueden ser situaciones con los hijos, situaciones económicas, enfermedades, problemas, muchas situaciones, pero que las llevás y andás para todos lados. Tal vez no abrís tu boca, no le decís a nadie, pero la tenés. Yo he escuchado muchas personas que han dicho, esto no se lo he contado a nadie, y han llevado cargas encima y no han sido sinceros, y que el Señor está esperando que no solamente hagas una oración superficial, sino que tu oración va a lo profundo, porque estás creyendo en tu corazón. Algo va a suceder en ese momento. Cuando tu oración es sincera delante del Señor, va a operar. Por eso dice, si pidieres en el nombre del Señor y no dudares, el Señor lo va a hacer. Amén. Yo esto lo entiendo, lo he comprendido, el Señor me lo ha mostrado.
Que cuando nos acercamos al Señor de todo nuestro corazón, como dice, que Él está cercano al de quebrantado de corazón. Cuando le decimos, Señor, ya no puedo más, ya no puedo seguir con esta mochila, esta ansiedad. Quiero dejarla, Señor. Y la echo a ti, Señor. Y ahí yo me levanto de una manera diferente. La dejo. El Señor obrará, no sé, Dios está obrando. Así como está obrando en mi vida, estará obrando también en estas cosas que pasan alrededor nuestro también. Sea familiar, económico, sea lo que fuere. Amén. Una oración sincera, que con nuestra boca confesemos y creamos con nuestro corazón esa justicia que viene a través de Jesucristo. Amén. Lo tercero también, que es importante, que lo que te está sucediendo, podemos agregarle algo más, un testigo. Es muy importante, si esto de la ansiedad siguió avanzando en la vida y te ha traído aún problemas de enfermedad, te han traído problemas de ansiedad, te han traído problemas de pánico, de temor, de miedo, de depresiones. Es muy importante que esto lo abras con algún hermano, sea con el pastor, sea con el líder de grupo casero, o con tu coyuntura, o con quien reconozcas autoridad espiritual, vos puedas abrir tu corazón y decirle, yo quiero contarte lo que me está sucediendo. Es muy importante, este paso es muy importante, que puedas abrir tu corazón ante un hermano. La palabra del Señor en Santiago habla, dice que debemos orar los unos por los otros y la oración del justo puede mucho. Y si hubiere pecado y está enfermo, úngele con aceite. Y la oración del justo puede mucho y el Señor lo limpia, lo sana, lo levanta y puede andar en nueva vida. Amén. Por eso es tan importante también la relación con el cuerpo de Cristo. Primero, vuelvo a repetir, la oración, que esto nos lleva a sacar toda ansiedad. Segundo, una oración sincera. Tercero, abre tu corazón con un hermano espiritual, sea las hermanas con las hermanas, o sea que o los hermanos con los hermanos puedan abrir su corazón y orar. No solamente situaciones que podemos decir de pecados, no, situaciones que están agravando tu vida y que son ansiedades que tienes y que son cargas y que necesitas el acompañamiento, que dice, como dice, llevando la carga los unos de los otros, se la entregamos y la ponemos al Señor. Amén. Venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, dice el Señor, que yo os haré descansar. Amén. Este es el tercer punto. Y bueno, y el cuarto punto, que es muy importante lo que estamos viviendo en este tiempo, es que dice lo que dice el profeta Habacuc, que el justo vivirá por fe. Hoy en este tiempo es tan importante la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El pueblo de Israel no entró al reposo del Señor por su incredulidad. No haya en nosotros un camino de incredulidad donde nos apagamos, donde no creemos, sino que podamos estar encendidos en fe, que todo lo que hacemos lo hagamos en fe. Amén. Es muy importante que la antorcha de fe esté encendida en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Esto agrada al Señor. Fíjense que en la Escritura nos habla del pueblo de Israel cuando empezaron ellos a comer el maná y se cansaron, empezaron a quejarse, empezaron a hablar mal de Moisés y de Dios. Entonces el Señor envió una serpiente ardiente y esta, yo no sé por dónde salía,
y los mordía, y el veneno de esa serpiente hacía que muchos morían. ¿No les parece algo parecido al COVID? Que no sé ni de dónde sale, pero estas serpientes salían de no sé de dónde, y en el momento que vos estabas descuidado, durmiendo o trabajando, ahí te picaba esa serpiente y el veneno te mataba. ¿Y cuál es el medio que utilizó Dios para sanar a las personas? Después que ellos se arrepintieron y que en realidad le pidieron a Moisés que los ayudara. ¿Cuál fue? Y en los evangelios Jesús habla y dice de esto: así el Hijo del Hombre será levantado como la serpiente de bronce que levantó Moisés, para que todo aquel que mire hacia la serpiente será sano. Mire que solamente es creer. Creer. Desde esa cruz, de ese sacrificio, de esa sangre poderosa que nos limpia, nos perdona y nos sana, nos muestra un camino. ¿Cuál? No debes hacer ningún tipo de sacrificio para agradar a Dios, solamente el creer. Y en el creer vos obedeces a Dios porque empezás a amarlo, y todo lo que haces ya no lo es, porque dice: tus mandamientos no me son gravosos, que no me son pesados, los hago con alegría, porque amo a aquel que me ha amado, que me ha libertado, que me ha dado de su espíritu, que he bebido de él, que le amo. ¿Que a dónde voy a ir? Como dijo Pedro: si solamente tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. Amén. Entonces, aquí nos muestra en este tiempo que nuestra mirada, en mucho, lo que el diablo quiere hacer, que pongamos nuestra mirada a otras cosas. No es la vacuna nuestra salvación, hermano. En realidad, nuestra salvación es Jesucristo, para toda esta humanidad. El que quiera salvar su vida la perderá, dice, pero el que la pierda la salvará. Amén. Y yo pongo toda mi confianza en aquel que me amó, el que descendió de los cielos, el que se entregó por nosotros, el que vino y nos amó y nos mostró un camino a andar. Por eso es muy importante la oración, una oración sincera, el hermano, para abrir nuestro corazón. Pero debemos movernos en este tiempo de tanta incredulidad en fe. En fe. Debemos caminar en fe, en todo. En todo. Y cuanto yo creo que hay tantas ilustraciones que el Señor ha puesto que nos ayudan mucho. Él puso que nosotros somos la sal de la tierra, pero también la luz del mundo, como luminares. Y yo no sé si a ustedes les pasó, yo cuando he ido a pescar, vi que uno va al campo y la verdad que el cielo se ve de otra manera, no acá en la ciudad, porque la luz como que opaca el cielo y no se pueden ver bien las estrellas. Pero cuando hay mucha oscuridad en el campo, se pueden ver que las estrellas parecen que brillan más. ¿No te pareció? ¿No fuiste a pescar alguna vez? O en el campo, cuando hemos ido a un campamento, aun cuando nos alejamos un poquito de la ciudad y empezamos a ver hacia el cielo, vemos que las estrellas parece que brillaran más. Y esto nos habla también que el tiempo no nos preocupemos, aunque las tinieblas vengan, la oscuridad vengan, vamos a brillar aún más como luminares en un mundo de tiniebla. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Así que es muy importante esto de la fe en tu manera de vivir y de andar. Amén. Bueno, ahora los 3 puntos que
voy a mencionar. Ya todo esto es como que hablé de lo espiritual, de las cosas que Dios puede hacer en su poder, en las cosas espirituales. Pero ahora te quiero hablar de cómo mantener esta libertad de no estar ansioso. Pero no te voy a hablar de cosas que tenemos que hacer nosotros, más que nada. El primer punto es ser un hombre agradecido o una mujer agradecida. Esto tiene que salir de nosotros, porque ya hemos recibido todo. Todo lo que tenemos de Dios lo hemos recibido, todo, todo, todo. Con Cristo lo tenemos todo. Ahora, Dios quiere de nosotros que seamos agradecidos en nuestra manera de vivir, de andar, agradecidos. Gracias, que ese vocabulario de queja continuamente ya no esté más en nuestra vida, sino que en todas las cosas seamos hombres agradecidos por lo que Dios nos da y por lo que no nos da. Seamos agradecidos, Señor, y gozarse con lo que Dios nos da, sea con tu esposa, con tus hijos. Todos los momentos de esta vida son hermosos y preciosos y debemos valorarlo, porque la vida, el aire, la salud, todo lo que viene a tu mano es lo que el Señor pone en nosotros. Y dice que la Escritura habla, da gracia a Dios en todo. Y esto depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros, de ser un hombre agradecido. Señor, gracias. Abre tu boca cada día, cambia de una manera. No, yo no quiero ninguna herencia de Adán. Yo quiero la herencia de Jesús. Yo quiero la herencia de Jesús en mi vida. Y Jesús es el modelo, la forma que nos mostró de cómo debemos vivir, cómo se aman en el Padre. Porque lo que decía Jorge en esta mañana, cuando Jesús dice, Elí, Elí, lama sabataní, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la verdad que el dolor más profundo, creo, del Señor es la separación con el Padre. Eso, de volverse pecado, maldito, para cargar el pecado de todos nosotros por amor. Y el amor del Padre y el amor del Hijo. Verdaderamente hay una relación tan hermosa entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo de Dios, en el cual nos muestra una manera diferente de vivir en esta vida. O vivís quejándote por todas las cosas en esta vida, o vivís siendo un hombre o una mujer agradecida por todos. Amén. Creo que esto, cuando nosotros empezamos a hacer lo que funcione en nuestra vida, no hay lugar para ansiedad. Segundo, otra cosa que también nos hace bien, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros empezamos a pensar en nosotros mismos y ver solamente a nosotros y no nos preocupamos por los demás, empezamos a tener ansiedades dentro nuestro. Pero cuando empezamos a hacer cosas para otro y extendemos nuestra mano, nos preocupamos por otro, no hay dentro tuyo, porque yo soy igual que vos, hermano, no hay algo dentro tuyo que dentro de tu corazoncito sale una satisfacción de poder extender tu mano, de poder ayudar, de poder servir.
¿No te hace bien? ¿No te hace bien? Pero cuando vos pensás solamente en vos nada más, empezás a sentir una tristeza, una angustia, una soledad, una depresión. Y parecería que vos sos el centro del mundo de todas las cosas y no es así. Entonces, qué importante es cuando nosotros empezamos a preocuparnos por el otro. Y nos olvidamos de nosotros. Y esto funciona en el matrimonio, funciona entre los hermanos, funciona donde vos lo pongas, funciona. Cuando vos empezás a pensar en el otro, amén, y no en vos mismo. Ahora, cuando vos empezás a pensar en vos mismo, empieza a no funcionar en el matrimonio, empieza a no funcionar entre los hermanos, empieza a haber una situación de egoísmo en nosotros y empezás a sentirte tan ansioso y te enfermas, tu mente, tu alma, tu espíritu y tu cuerpo, y empezaste a abrirle puertas al diablo. Pero el Señor nos muestra este camino. Te vas a sentir muy sano cuando servís, cuando tenés que hacer algo, no importa qué. Bueno, hoy en esta etapa decís, bueno, tengo que poner la mesa en mi casa, pero me siento útil. Yo quiero hacer algo, servir. Me levanto un poquito más temprano, hago el desayuno. Y vos sentís, por decir algo, cuando nosotros empezamos a servir a otro, al que está a tu lado, o tal vez al que no conoces, o haces una acción de misericordia, sentís dentro tuyo una satisfacción, porque te olvidaste de vos para pensar en el otro. Amén. Y esto trae sanidad en nuestras vidas. Y lo último, que también todas estas cosas, estos 3 puntos, por eso son muy prácticos y lo quise, debe haber más, pero quise tomar los puntos importantes para nosotros, para mantenernos en libertad. El 7º es predicar el Evangelio de Dios. Miren, no hay cosa más maravillosa que hablar de Jesucristo. Amén. Hay algo que no sé cómo explicarlo, pero cuando abrimos nuestra boca dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Y ver que las personas son liberadas, echamos fuera demonios, imponemos la mano, las personas se sanan, predicamos el Evangelio de Jesucristo. Anoche estaba escuchando, y no me canso, de Carlos Anacondia cuando él empieza su llamado de alguna manera a evangelizar y no sabía cómo empezar y fue a un hospital. Entonces entra en un pabellón y de mujeres. Y claro, no sé cómo lo dejaron, pero entró ahí. Y bueno, y entonces empieza a preguntarle a cada una y todas le decían que no necesitaban oración. Hasta que va a una que está en lo último de todo, está ahí y esta persona estaba paralítica, no podía caminar, y tenía diferentes tipos de enfermedades, así que estaba muy mal. Y le va a preguntar a esta persona si quería que ore por ella. Y esta persona dice que sí. Y dice que él levantó su mano y no llegó a orar, simplemente decirle, Señor, sana. Y en el momento que él hizo así, la persona esta empezó a vibrar en toda la cama. Empezó a pasarle algo. Y esta persona se sanó, se levantó, empezó a caminar por el pabellón. Y una enfermera decía, no podés caminar. Sí puedo.
Sí, porque el Señor la había sanado. Mire, y cuando nosotros hablamos de Jesucristo, hay un poder que viene sobre nuestras vidas y toca a los demás también. Amén. Porque dice el apóstol Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que cuando nosotros dedicamos también esto de predicar al Señor, hacemos que la ansiedad se vaya. No hay lugar para ansiedad. No hay lugar. Amén. Nos hace bien. Venimos a casa porque hemos hecho lo que teníamos. Jesucristo, cuando vino esa mujer samaritana, Jesús dijo que él había comido la verdadera comida. Y claro, los discípulos creyeron, esta mujer le trajo comida, pero en realidad el hablar del Evangelio es nuestra verdadera comida. Amén. Amén. Yo sé que debemos hacer gimnasia, sé que debemos cuidar el cuerpo, que debemos comer sano, que yo sé eso, pero debemos comer la verdadera comida para que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu esté sano también, nuestra mente. Y es hablar de Jesucristo. Amén.